Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast A Nordic Story. Mi nombre es Teresa y desde aquí quiero abrirte una puerta para que conozcas un poco mejor Dinamarca y la vida cotidiana en el país, compartiendo mis experiencias como emigrante con sus más y sus menos. El episodio de hoy es muy especial porque hoy tengo la oportunidad de poder entrevistar a otro expat para conocer otro punto de vista y otras experiencias de lo que significa y conlleva vivir en Dinamarca. Su nombre es Laura y ella es de México. Hola, buenos días, Teresa. Muy buenos días, gracias por participar en el episodio de hoy. ¿Nos cuentas un poquito quién es Laura? Claro, bueno, primero antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hacía muchísima ilusión esta participación en este podcast, entonces estoy muy agradecida. Y bueno, pues mi nombre es Laura y yo soy una mexicana que vive en Dinamarca. Y dinos, ¿cuánto tiempo, o sea, mejor dicho, cuándo te mudaste a Dinamarca y cuánto tiempo llevas ya viviendo en el país? Bueno, pues yo vine por primera vez a Dinamarca hace pues ya 9 años y medio, pero me vine a vivir ya al 100% hace 7 años. 7 años, o sea que llevas un tiempecito, ¿eh? ¿Y cuál fue la principal razón por la que decidiste mudarte a Dinamarca? Pues mira, la principal razón fue porque me casé con un danés. Esto fue porque yo en México había querido desde hace muchísimo tiempo hacer un viaje de intercambio. Entonces yo decidí irme a España Ujú. y pues ahí conocí a mi esposo. O sea, por Eh, amor también, ¿eh? sí, Muchos de los que vivimos aquí en Dinamarca es por amor y trabajo, aunque la mayoría que yo conozco hemos sido muchos por amor. O sea, que os conocisteis en España, ¿no? exactamente. Uh-huh. Y al principio, cuando os conocisteis en España, luego os fuisteis a vivir a México o directamente de España a Dinamarca. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito tu historia. Pues estuvimos un tiempo pues en matrimonio a distancia, que él vivía en Dinamarca, yo estuve un mes más en España y me regresé a México, entonces él después me fue a visitar a México y después yo lo vine a visitar aquí a Dinamarca hasta que dijimos hay que irnos a vivir a México, pero pues no se pudo. Estuvimos viviendo en México 8 meses y fue principalmente porque las leyes en México cambiaron. Antes, hace varios años, era más fácil Uh-huh. quedarse a vivir en México sin tanto papeleo, pero cuando cambió la ley ya exigían muchísimas más cosas, muchísimos más requisitos que en ese momento no podíamos cumplir. Claro, sí, era más complicado, ¿no? Sí, y más que nada porque pues éramos muy jóvenes, yo acababa de cumplir 20 años y él estaba por cumplir 23, entonces Jovencita. pues Uh-huh. a esa edad no tienes un trabajo estable, apenas estábamos estudiando y no se pudo. No era posible. Entonces, ante esa situación, decidís que, bueno, la alternativa después de haber estado tanto tiempo a distancia, ¿no? Como dices, cada uno en un país diferente, intentando empezar en México, decidís bueno, que a lo mejor es más fácil o conveniente probar en Dinamarca, ¿no? Exactamente, y es lo que hicimos. Desde México yo apliqué para sacar mi visa de reunificación familiar Uh-huh. y me la negaron. Entonces fue cuando dijimos, no, bueno, a lo mejor es porque tenemos que estar aquí y ya hicimos el intento, me la negaron otra vez hasta que pues me la dieron. Pero fue más que nada por la regla de los 24 años, Uh-huh. que yo, como te digo, acababa de cumplir 20 años, entonces estábamos pensando de que si nos la niegan esta tercera vez, pues vamos a tener que buscar otro país porque, o sea, Claro. no podemos estar 4 años así, o sea, separados o No, viviendo. exactamente. O sea, una relación a distancia no creo que sea muy fácil llevarlo y más sobre todo tanto tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero una vez después de todo el papeleo, el esfuerzo y
bueno, cuando ya conseguís llegar al país nórdico, a Dinamarca, ¿cuáles fueron las 3 primeras cosas que te impactaron al llegar? Uf. Pues viniendo de México, la verdad es que yo no conocía mucho de Dinamarca, así que cuando llegué, Ujú. pues lo primero que me llamó mucho la atención fue el tamaño del país. Que yo vengo de una ciudad que se llama Puebla Ujú. y son aproximadamente 6 millones de personas, que es el tamaño de Dinamarca. Exacto. Entonces, yo en mi ciudad pues estaba diciéndole siempre a mi mamá, oye mamá, ¿por qué no nos movemos a Ciudad de México, a otro lado? Puebla es muy chiquito, estábamos en, pues, provincia casi casi, entonces se me hacía muy pequeño. Y cuando Ujú. vine a Odense, que es donde vivo, pues, Es no otro sé, mundo. esperaba algo más grande. Seguramente dijiste, ups, ¿y esto? Sí, sí, sí. Sí, ahí sí que te entiendo perfectamente. A mí me pasó igual. Yo soy de Madrid y en Madrid, lo que es la comunidad de Madrid, somos 6 millones, pero en la capital vivimos aproximadamente unos 3 millones y medio. Y eso fue también algo que a mí me impactó, ¿no? Llegar a Copenhague, es decir, es la capital de Dinamarca y creo que son 1,5 millones aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Y yo, ups, pues esto no me lo esperaba. No, no, yo creí que era el Zócalo, el centro de Odense, lo que me enseñaron, entonces se me hizo me impactó mucho. Claro, acostumbrado a donde venimos, efectivamente, Sí, pues se nos queda a lo mejor un poquito pequeño, o al principio nos parece pequeño, ¿verdad? sí, Y aparte de lo que es el tamaño del país, claro, comparado con México, comparado con España, Dinamarca es muy pequeño. ¿Qué otra cosa te llamó la atención? bueno, pues para terminar lo del primer punto es que yo estaba acostumbrada al movimiento, a las distancias largas, Mm, entonces también me impactó mucho no poder, pues sí, o sea, no había casi nadie en las calles y menos en invierno, entonces no, eso también me afectó un poco, que no hubiera movimiento, porque ujú, sí, eh, que la pues gente es se también algo recoge que, más, ¿no? Es decir, que no es sí, tanta la vida en la calle, sino exacto, más en el hogar. claro. Entonces en México es lo opuesto, o sea, tú no invitas a nadie a tu casa y aquí invitas a todos, bueno, no a todos, ¿verdad? Pero pues a tus amigos y a tu familia y lo hacen muy especial. Entonces fue también ese parte del primer punto. Claro, o sea, es decir, las Y relaciones sociales son más pues de quedar con la familia o los amigos en la calle, ¿no? En pues a lo mejor una sí, terraza, en algún restaurante y no tanto en lo que es en tu propio hogar. Eso sí, eso es cierto. Yo no sé si es algo cultural como a lo mejor nos puede impresionar. Yo creo que en parte es, ¿no? Pero también algo climático, ¿no? O sea, yo a veces pienso que Dinamarca comparado a lo mejor con México es a lo mejor de un clima más frío y entonces ¿cuántas veces al año realmente, Laura, tenemos sol? ¿No? O sea, sí, la mayor parte del tiempo si no te está lloviendo, a lo mejor te hace nieve o vete tú a saber y entonces, claro, digamos que te quita las ganas de salir, ¿no? Y entonces es más normal a lo mejor hacerlo las relaciones sociales en el hogar de uno, ¿no? sí, es muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo, pero pues como estamos platicando fue un shock y uno tiene que entender eso y tiene que llegar a ese entendimiento Ujú. para poder comprender la situación o bueno, la cultura de Efectivamente. Dinamarca. Ujú, ujú. Es verdad, es verdad. Lo, lo segundo que me impactó pues fue el transporte público, que Ujú. bueno, en primera está muchísimo mejor y más cuidado que en México, pero la otra cosa es que, o sea, si vives fuera de la ciudad, Ujú. entonces el autobús pasa cada hora. Entonces, si tienes que llegar a las 9:30 de la mañana a tu escuela, a tu trabajo, lo que sea, Sí. pero el autobús te deja a las 8:30 y ya de ahí no hay otro, sino hasta las 10:30, pues entonces ya te, Olvídate ya te de... tienes que ir
muchísimo tiempo antes y... o sea que como dices tú, el transporte público a lo mejor es de 1 hora y como lo pierdas, ya llegas tarde. Sí. Entonces, o llegas muy temprano o llegas muy tarde. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues, preferible llegar muy temprano. Por si acaso. Y eso también me impactó porque fue cuando apenas estaba empezando en la escuela de idiomas. Entonces tenía que llegar muchísimo antes para poder llegar a tiempo. Claro. Sí, si no, como dices tú, no llegas a tu cita, no llegas a tu hora. Efectivamente. Y oye, yo te iba a preguntar una cosa, a lo mejor, ¿a ti también te impactó, por lo menos a mí me pasó, el uso de la bicicleta aquí en Dinamarca? Sí, porque pues en México no es algo como para los niños o como un hobby, pero un medio de transporte como aquí se utiliza no lo es. Vale. Entonces sí me impactó y yo cuando llegué, pues llegó un momento en el que dije, a ver, ya no quiero tomar el autobús porque pierdo muchísimo tiempo y no tengo coche propio, entonces lo más factible es una bicicleta, pero tenía que aprender a manejarla. Entonces pues estuve aprendiendo. O sea, en México sí aprendí cuando era muy pequeña, pero no, o sea, no es algo que utilicemos frecuentemente. Exacto, fue un regalo de los Reyes Magos y lo olvidé una semana después. Entonces nada más en mi vida antes había utilizado la bicicleta una semana en mi vida y nunca más. Entonces yo no me acordaba, yo no sabía y fue que empecé a aprender y ya de ahí ya no suelto la bicicleta porque pues te ahorras tiempo, te ahorras el tráfico, te ahorras un montón de dinero también. Sí, eso te va a decir. Entonces, es muy económico. Sí, cuando las distancias son relativamente cortas, no sé, o sea, yo creo que mi máximo es 5 kilómetros. Entonces, si tengo que ir de mi casa al centro o no sé, o sea, es algo factible, pero si ya tengo que ir a algún lugar más lejano, pues ya no agarro la bicicleta, pero... Ya sería en todo caso el autobús, como dices, o el tren, o dependiendo del destino al que vayas. Sí, y ahora ya tengo coche, entonces ya no. Ahora ya no, ahora ya dices, mira, las bicicletas para el verano. Sí. O como dices tú, si la distancia es a lo mejor más factible, efectivamente. Sí. Efectivamente. ¿Y alguna otra cosa más que te haya llamado así o que destacarías? Porque bueno, yo me imagino que siempre a todos los que no somos daneses y no hemos vivido en el país, siempre hay algo que, bueno, muchísimas cosas nos llaman la atención, pero siempre hay algunas que nos impactan más que otras, ¿verdad? Sí, la otra cosa que me impactó fue que hay muchísimo orden, o sea, todo está muy uniforme. Si vas pues a una colonia de casas, a donde vive la gente, pues están todas las casas iguales o no hay, por ejemplo, puntos de referencia tan fuertes como lo sería en México, que si quieres decir una referencia de que se tienen que ver en algún lugar, es, sí, donde está la casa amarilla con puerta azul, no sé. Sí. Sí, que a veces viene muy bien, ¿no? A lo mejor no te acuerdas de lo que dices tú. Sí, hombre, ¿dónde está la tienda de comestibles? O mira, ¿dónde está la tienda esta de ropa de...? Sí. Sí, entonces aquí como que no hay muchas referencias porque dices, sí, donde está la casa igual que junto a la otra casa igual, entonces no se puede. Te sirve. Sí, eso sí que también es totalmente diferente a lo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados. Y ahora que estamos hablando, como digo, de las cosas que te impactaron, las diferencias, es inevitable, ¿no? O sea, cuando uno llega de nuevas, pues todo nos llama la atención y lo primero, o casi por defecto, tendemos a compararlo con lo que conocemos, ¿no? Y entonces esto me lleva a preguntarte, en tu caso, ¿qué diferencias has encontrado entre vivir en México y vivir en Dinamarca? Ay, no, pues muchísimas. Dime. Pues una que me gustó muchísimo es que aquí en Dinamarca los trámites, o bueno, muchos de los trámites, si no es que la mayoría, son muy, muy rápidos. En
en México te lo juro que puedes tardar con un trámite años, o sea, y es en serio, 10 años, 7 años, y aquí, pues, no sé, para algunas cosas nada más tienes que poner en la computadora, o sea, dar un clic y Sí, ya, o sea, ya tienes lo que necesitas. Entonces, que está informatizado eso también, ¿no? sí es muy, muy práctico y Ujú. viniendo de un país tan burocrático como México es un alivio. Sí, que dices tú, en vez de tirarme tantos años o tanto tiempo, a lo mejor en un par de días, o como dices tú, es meterte en la computadora, registrarte y en 5 minutos ya has mandado tu solicitud o el papel que tengas que hacer y es cuestión de días a lo mejor y no de semanas o meses. Sí, exactamente. Ujú, efectivamente. Mm, Otra cosa que encontré diferente fue que, pues, en México la gente socializa muchísimo. O sea, tú vas en un taxi y ya le contaste toda tu vida al del taxi. Tú vas a comprar algo y igual ya le contaste qué hiciste y qué no hiciste en el día. Aunque no se conozcan, para Aunque nada. no se conozcan, igual ya le felicitaste a la señora por el Día de las Madres o por el Día de San Ujú, Valentín. ujú. Y pues aquí en Dinamarca muchas veces te va bien si te saludan, si te dan los buenos días. Muchas veces ni eso. Entonces, Eso. eso fue muy, muy fuerte. Sí, porque a veces estaba pensando yo justo cuando decías lo de socializar, ¿no? Que a mí alguna vez me ha pasado que te encuentras con algún vecino en la escalera, ¿no? Y claro, yo por lo menos estoy acostumbrada y en España creo que estamos muy acostumbrados a decir hola, buenos días al vecino. Y a mí me impactó que al principio pues había vecinos que sí, que te decían hola y otros que no te decían nada y tú, ¿será que no me habrá escuchado? Y volvías otra vez a encontrarlo y decías, hola, buenos días, voy a subir un poco el tono de voz, que a lo mejor la persona no me oyó la primera vez y el contraste, ¿no? Que algunos te dicen hola, otros no te dicen hola, ya no uno sabe si es por timidez, porque, bueno, ¿por qué te tengo que decir hola si no te conozco? Exacto. Sí, eso creo que nos puede chocar a los que somos de países latinos o en mi caso, por ejemplo, en España, que sí, que dices tú, lo que es la diferencia, simplemente decir buenos días. A lo mejor no esperas una conversación, pero el hecho de decir hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Sí, sí, pero ahorita sabes que yo ya me convertí en la persona que no dice nada. O sea, si me dicen buenos días, digo buenos días, pero si no me dicen nada, yo no digo nada. Ya digamos que hemos cambiado, ¿no? Ya después de más tiempo aquí ya empiezas a aprender, ¿no? El decir, bueno, pues si no me dicen buenos días, pues les doy la libertad, ¿no? Y si me dicen buenos días, yo respondo. Sí, Ujú. entonces ya en eso cambié yo. Em, ¿Qué te parece? Estaba pensando ahora, en la parte gastronómica. Es que en México tú puedes encontrar todo tipo de comida recién hecha a la Ujú. hora que tú quieras. Entonces, aquí en Dinamarca, pues tú sabes qué restaurante está abierto, qué no, y ya sabes que hay una cierta hora Ujú. y no puedes encontrar tampoco puestos de callejeros. O sea, a lo mejor sí hay uno que otro, pero sabes que cierran igual en algún punto. Sí, que no te puedes presentar en el restaurante a comer cuando tú quieras, sino más en el horario establecido, ¿no? Exacto. Y pues en México tú te paras casi casi en cualquier esquina y Ujú. ahí hay comida. O sea, no necesariamente tienes que encontrar un lugar. Sí, lo que ahora se llaman, bueno, aquí ahora se está poniendo de moda, ¿no? Por lo menos en Copenhague, los famosos street food, ¿no? Que los llaman. Ujú. Que a lo mejor para tu caso me dices tú, pues street food, o sea, eso lo tenemos desde hace mucho tiempo en México. Sí, Pero que aquí es como, wow. sí, es muy nuevo, pero también está como que en lugares abiertos, Ujú. abiertos, que diga, bueno, sí, abiertos al público, pero cerrados, que están, por ejemplo, en Copenhague, Torvehelme. Sí. Entonces es un lugar cerrado que es street food y aquí también en Odense hay un lugar que se llama, ay, ¿cómo se llama? Ay, bueno, no recuerdo, pero igual hay dos lugares Ujú. de street food, pero son cerrados Ajá. y, o sea, es,
está abierto de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y no encuentras esta como que, bueno, en México limitación, sí. esta limitación a lo mejor de horas que dices tú, bueno, da igual la hora que Sí, sea, siempre puedes ir a este sitio y te van a hacer la comida o lo que te apetezca comer al momento, como dices tú, ¿no? sí, o encontrártelo de casualidad. Mm, Entonces, no hay esto aquí en Dinamarca. Todo es en horarios y en lugares específicos. claro. Y ahora que hablamos, como dices tú, de horarios establecidos y tal, eh, ¿cómo es, por ejemplo, a ti te llamó la atención la señalización, el tráfico, por ejemplo? Sí, es que aquí lo primero que noté, o sea, eso sí recuerdo perfectamente, de las primeras cosas que noté es que en todos lados había señalización. Hay flecha para la izquierda, flecha para la derecha, flecha si quieres irte derecho, Mm, por ejemplo, de qué hora a qué hora puedes estacionarte, o sea, hay un montón de señalización. Entonces eso me impactó mucho porque en México no hay tanto, entonces la gente algunas veces maneja como quiere o en la sentido dirección que común, quiere. ¿no? Que dices tú, bueno, Sí, pues con cautela, pero aunque no hay muchas señales, la gente más o menos dice, yo creo que así o por aquí o este giro se puede hacer, ¿no? Y a lo mejor sí, aquí es como, no, no. ahí dice, o sea, los que deciden ignorarlo es porque deciden ignorarlo, pero no, o sea, ahí está la flecha, ahí está Ujú. el stop, o ahí está el no puedes girar a la izquierda, o bueno, hacer vuelta en U, o irte a la izquierda, entonces es muy impactante, o bueno, fue en ese momento que llegué muy impactante para mí, porque yo dije, hay un montón de cosas aquí. De las que uno no está acostumbrado. Sí, Y como bien dices, ¿no? O sea, ya le hemos mencionado que a primeras cuando uno llega todo nos llama la atención. Obviamente estamos fuera de nuestra zona de confort, estamos en un país totalmente diferente a nuestra cultura, a donde hemos crecido, donde hemos nacido, ¿no? Incluso hasta en el idioma. Y eso también, para muchos, yo también pienso en mi caso, es como empezar de cero, ¿no? Y empezar de cero como si fuéramos un niño pequeño para poderte adaptar, ¿no? Porque claro, sí. llegas y dices tú, a empezar otra vez, tenemos que adaptarnos. En tu experiencia personal, ¿cómo lo hiciste para adaptarte a Dinamarca? Y a todos nos ha pasado, o a casi todos, que algún reto nos habremos encontrado, ¿no? Sí, pues ¿Cómo lo hiciste tú? como tú mencionaste, es muy natural comparar, Ujú, pero hay un punto en que ya todo el tiempo estás comparando y ya no puedes, o sea, no puedes estar feliz en ningún lado ni en el otro. claro. Entonces, debes de empezar a aceptar, o sea, si las cosas son así aquí, pues así son. Ujú, No hay necesidad de decir, no, pues es que en mi país es así y así debería de ser aquí. No, o sea, cada quien, o bueno, cada país tiene lo suyo ujú, y pues yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, pero yo también entiendo que hay daneses que están orgullosos de ser daneses, de vivir aquí, de las cosas que tienen. mm, Y eso siento que sería como que un buen comienzo, dejar de comparar. A claro, mí, sinceramente, me tomó 3 años en integrarme, o sea, que ya sintiera, o bueno, ya sentirme parte de Dinamarca y que Dinamarca es mi casa. claro. Me tardé 3 años. O sea que Entonces, es un fue proceso, como dices tú, ¿no? El proceso lleva tiempo, no es una cosa que dices tú, ya llego y en 2 días, ¡pum!, ya está. exacto. Entonces, pues uno debe entender o sea, cada país tiene sus reglas y es como un juego. Entonces, si en tu país ya sabes las reglas del juego, perfecto. Pero llegas a otro país y son otras reglas y pues no significa que no puedas aplicar las mismas reglas porque ya tienes una base, Ujú, pero pues conocer y adaptar tu forma de pensar
a la situación del país donde estás, entonces siento que eso es muy... Claro, claro, efectivamente, porque como dices tú, o sea, si llegas a un país diferente y estás constantemente comparándolo con el tuyo, ya no solo el hecho de que a lo mejor no te puedas adaptar al 100%, es también la frustración y al final a la larga me imagino que eso te puede llevar a la situación de desesperarte, ¿no? De decir, ay, ¿y qué hago yo aquí? Y a lo mejor, como dices, como bien has explicado al principio, ni aquí ni de allí y al final es pues total, como dices tú, un momento en el que dices, bueno, si has tomado la decisión de venir aquí, sabes que hay ciertas reglas que tienes que conocerlas, tienes que aplicarlas, tienes que aceptarlas y que bueno, a unas personas nos llevará más tiempo, a otras menos, pero si queremos, como dices tú, hacer de Dinamarca nuestro nuevo hogar, hay que trabajarlo y creo que es muy importante lo que dices tú, el hecho de no comparar constantemente. A lo mejor nos puede servir como apoyo al principio, Sí, como punto de partida para entender, pero creo que eso luego también, cuando uno lo acepta y lo adapta, así decirlo, digamos que es también una experiencia enriquecedora, ¿no? sí, muy enriquecedora. Efectivamente. Yo creo que fue de las cosas que más me han servido en mi crecimiento personal. Claro, porque aprende uno a decir, bueno, tengo un rango de adaptabilidad, por así decirlo, que me permite a lo mejor hacer frente a las situaciones de una manera diferente a lo mejor que antes, por ejemplo, ¿no? O sea, que uno se adapta, es más flexible a lo mejor. Sí, y Y te iba a preguntar, ¿y de reto, el reto así uno que dijeras tú, cuál fue? Por ejemplo, algunos dicen que es el idioma, otros dicen que es a lo mejor hacer amistades, otros dicen que es encontrar trabajo. ¿Cuál fue el mayor reto para ti? el mayor reto para mí fue obtener mi licencia de conducir, Ujú. pero fue más que nada porque yo estaba estudiando y trabajando Oh, y pues ya sabes que pues no, o sea, la ayuda que te da el Estado cuando estás estudiando o sea, está muy bien, pero pues no te alcanza para nada más. Entonces necesitas tener un trabajo. ujú, Entonces, pues yo tenía ese trabajo, pero pues es un trabajo de medio tiempo. ujú, Bueno, era un trabajo de medio tiempo. Entonces, ese fue un reto porque pues yo quería ir a México, pero pues me tenía que decidir o es tu licencia, porque aquí en Dinamarca sacar tu licencia de conducir desde cero es muy, muy caro. sí, me puedo imaginar. Entonces, sí, entonces o era irme a México, ver a mi familia, que siempre había procurado visitar por lo menos una vez al año, Ujú. hacer el esfuerzo de estudiar y trabajar y pues dije, bueno, pues ya tengo que ahorrar para mi licencia, ahorré y pues ya, o sea, es un curso que dura normalmente 3 meses y pues ay, Es complicado. sí, fue un poco duro porque no pude ir a ver a mi familia y Mm. de hecho desde ahí no he ido a ver a mi familia porque pues dije, a ver, tengo que utilizar este año para ahorrar y ya ahorré y ya el siguiente puedo ir a ver a mi familia y el siguiente fue el año pasado, entonces no pude viajar a ver a mi familia, entonces como que Se fue, hace, se hace duro. fue un poco duro, sí. Mm, claro, efectivamente. Y una cosita, ahora que estábamos hablando, como decíamos antes, ¿no? Del proceso de adaptación, de las cosas que nos impactan, y que tú ya, como bien dices, llevas 7 años viviendo en Dinamarca, o sea, hay ciertas cosas ya, como dices, después de 3 años ya te sientes parte del país o que sientes que Dinamarca es tu segundo hogar. Una anécdota curiosa que te haya pasado y que a pesar de todo este tiempo aún te siga sorprendiendo. Uf, me sorprende muchísimo Ujú, cómo la sociedad está unida. O sea, la gente aquí en Dinamarca
que la gente se preocupa los unos por los otros, este pensamiento de, o sea, sin problemas pago mis impuestos, porque esto me da pues acceso a la salud, acceso a la educación, varios tipos de apoyos económicos, y esto se me hace muy, muy padre porque no estás solamente pensando en ti, estás pensando en que lo mismo que tú puede acceder la persona que limpia, El beneficio en empleado común, exacto. Exacto, y es algo que en México no es tan así porque hay como que mucho clasismo. Entonces, aquí no le importa a la gente qué eres o quién eres, tú te mereces lo mismo que el hombre más poderoso de Dinamarca. Sí, la opción de tener las mismas oportunidades todos, ¿no? El que a lo mejor uno tenga un trabajo u otro, una solvencia económica u otra, no impide que lo que son, por así decirlo, lo básico, ¿no? La educación, todo el mundo tiene derecho a estudiar o todo el mundo tiene derecho a poder ir al médico si algo le pasa sin tener que decir, a ver, ¿tengo seguro o no tengo seguro, ¿no? O el simple hecho del el buen funcionamiento, ¿no? de la sociedad, ¿no? De a lo mejor la seguridad, ¿no? De decir, voy por la calle y sentirte seguro, ¿no? O el poder tener un trabajo que me dé la opción a comprarme o a tener una vivienda digna, ¿no? Es decir, me puedo costear una vivienda o ese tipo de cosas, efectivamente, ¿no? Que decir, bueno, si tengo que pagar los impuestos, los pago sabiendo que es una contribución que no lo hago yo, lo hacemos todos por el beneficio de todos. Sí, exacto, y eso es algo que me impactó mucho y me sigue impactando y me siento muy, muy bien de poder vivir y experimentar esta sociedad. Y como estabas diciendo, pues una de las cosas que también más me gusta de aquí, de Dinamarca, es pues esta seguridad que yo estoy chiquita, soy chaparrita, entonces pues no tengo nada de miedo de estar sola a las 4 de la mañana de fiesta, sola o con mis amigas. Siempre hemos encontrado, bueno, casi siempre hemos encontrado respeto, y pues eso también siento que es algo invaluable, Claro. lo cual ha sido muy, muy sorprendente también para mí. Sí, es a lo mejor un aspecto positivo en la calidad de vida diaria, ¿no? Es decir, que puedo salir a la calle y saber que si me apetece ir a ver a una amiga, ir a cenar, a la hora de volverme, que pueda volver tranquilamente sin tener que pensar, vamos a ver por dónde voy para que no me lleve una sorpresa, por ejemplo. Sí. Efectivamente. Y una cosita, aquí tenemos muchos oyentes que bueno que nos siguen porque pues están planteando emigrar a Dinamarca y en tu caso un consejo que les darías o qué consejo les darías a aquellas personas que se están planteando o preparando para emigrar a Dinamarca. Bueno, pues lo primero que diría que es la base es estar abierto y receptivo a los cambios. Muy interesante. Saber que no es nada fácil, pero con una buena actitud todo se supera. También comprendiendo y tratando de entender todo lo que venga. Entonces, esto es porque he visto varios que tienen una mala actitud, entonces pues todo les parece negativo. Y es, obviamente, si todo te parece negativo, pues no vas a tener buenos resultados. Entonces, por eso digo que estar abierto y receptivo y entender los cambios, estar en contacto con todo lo que sientes, es súper, súper importante. Yo creo que es muy común estar muy emocionado al principio, cuando vienes todo te parece nuevo, todo te parece increíble, pero eso solamente es una etapa.
ya después viene lo duro que, como habíamos dicho, ¿no? De encontrar amigos, aprender todo de nuevo, porque no es lo mismo hacer amigos en México que hacer amigos aquí. Claro. Entonces, Sí, lo que eh, hablábamos de dejas una zona de confort, dejas aquello que has vivido desde que naciste, el lugar, y te vas a otro sitio totalmente diferente y como un niño que va al colegio a empezar de cero. sí, exacto. Por ejemplo, yo tenía esta idea cuando vine de venir a Dinamarca y llevarme solamente con daneses. Y pues al primer año yo no encontré ninguna amistad, al segundo año tampoco, después empecé la universidad y dije, a ver, aquí tengo que encontrar a alguien porque tengo que encontrar a alguien, pero pues no encontré a nadie, pero ya también ahora entiendo que es cada quien tiene su tiempo, a lo Ujú. mejor a ellos no les interesaba hablar con alguien casado, que es mi caso, entonces pues no va a surgir una amistad solamente porque yo quiera. Claro, o puede a lo mejor también darse el caso que, a ver, no conocieran tu situación y digan, bueno, pues es una chica mexicana y a lo mejor está de intercambio, ¿no? Ujú. Y digan, pues si es una chica de intercambio que va a estar aquí un año o X meses y se va a volver a México, pues para el tiempo que se queda, a lo mejor el esfuerzo que hay que hacer y tal, que luego se va a ir de vuelta y ya, pues no la voy a ver, no voy a tener a lo mejor un contacto, pues dirán, pues no, ¿no? Puede darse el Claro. caso a lo mejor, ¿no? Sí, pero eso es algo que no me gusta de aquí, de Dinamarca, que muchas veces la gente no está abierta a aceptar gente nueva. Ujú. Entonces, por miedo o por ignorancia, que ignoran algunos hechos, como acabas de decir, no te dejan ser parte de. Entonces, eso se me hace muy fuerte Claro, porque no te incluyen y a lo mejor no es grosería, pero es porque, como dices, piensan que te vas a ir o que eres muy diferente y no va a haber un match o cosas así, en lugar de probar da una y oportunidad. sí, dar una oportunidad. Entonces, en ese aspecto, a mí la gente se me hace muy cerrada Mm. y también es algo que tiene que saber la gente que piensa venir aquí porque pues no va a ser tan fácil conocer, o sea, si tienes la esperanza de, ay, voy a tener 1000 amigos daneses, mm, Con cautela, digamos que lleva sí, con más cautela. tiempo. Sí, Sí. claro. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí estoy pensando que es cierto que, a ver, yo también, mi esposo es danés y cuando vine, pues muy parecido a ti, no conocía a nadie, salvo a mi esposo y a lo mejor dos amigos suyos como el que dice que, bueno, porque yo era su novia, ellos eran su amigo, pues empecé así, pero sí que es cierto que al principio mis amistades, lo que se dice amistades mías, que no fueran a lo mejor de mi pareja, pues eran los otros extranjeros como yo, que estaban, por ejemplo, Sí, estudiando danés en la escuela de idiomas. Cuando empecé a lo mejor a trabajar, pues igual, ¿no? Como mi experiencia era de azafata o el de guía turístico, pues éramos también expats, ¿no? Básicamente. ujú, Y tardé un poquito, sí que es cierto que te cuesta un poquito a lo mejor hacerte amistades danesas, ¿no? Porque ya cuando empiezas a lo mejor a trabajar, en mi caso ya cuando empecé a trabajar en una empresa danesa, ahí ya digamos que sí tuve la oportunidad, ¿no? De conocer a un par de daneses, decir, bueno, pues estos son ahora mis amigos, ¿no? Y como tú bien dices, al principio cuesta todo y a lo mejor es posible que congenies más con otros expats porque tenéis en común pues que estáis en otro país, que no es el tuyo, ¿no? sí, sí, y pues, o sea, es muy frustrante y no hay que olvidar eso, ¿no? Mm. Que a lo mejor al principio va a costar y a lo mejor en 1 año, 2 años, 3 años no va a pasar, pero pues no te puedes rendir, o sea, si quieres tener Es alguna, una amistad, ¿no? Es decir, intentar con la ajá, constancia. No es imposible, pero lleva tiempo, casi, exacto, lleva efectivamente. tiempo. Y Y bueno, pues sí, nada más iba a decir que otra recomendación, pero práctica,
Muy importante, sí. que, que tengo es pues traer tus documentos, todos tus documentos apostillados, o sea, tus documentos oficiales apostillados y traducidos, que muchas veces he visto varios pues extranjeros que dicen, ah, no, pues me los traigo aquí y aquí los traduzco. En primera, pues sí está bien traducirlos aquí, pero más, luego muchas veces como uno es nuevo, pues no sabe, a lo mejor no está bien o a lo mejor está más caro, entonces por eso yo recomendaría ya traerte todo de Ujú. una vez hecho. Y así te quitas un problema. Sí, sí, sí. Muy interesante. Pues la verdad es que toda la información que compartes o que nos estás contando de tu experiencia me parece pues muy relevante, ¿no? Y creo que seguro que a muchos de los oyentes pues les estará sirviendo de ayuda. Y yo te iba a decir, tú tienes un canal de YouTube, ¿no? También donde compartes igual información. ¿Nos puedes contar un poquito cómo surgió y cuál es el objetivo de tu canal de YouTube? Sí, sí, claro. Pues yo tenía estas ganas de abrirme un canal desde hace muchísimo tiempo, o sea, yo creo que más de 10 años. Entonces, lo dejé porque me daba muchísima pena, pero pues hubo varias situaciones que ya estando aquí en Dinamarca dije, o sea, ya me tengo que abrir un canal Ujú. y estas situaciones fueron las que me animaron. Y o sea, la primera fue que cuando yo iba a venir por primera vez aquí a Dinamarca, lo primero que hice fue checar información, porque uno busca pues información para ir a Italia y hay un montón, información para ir a España hay un montón, pero cuando yo busqué para Dinamarca, te lo juro que no había nada, solamente había fotos de Nyhavn Sí, de y turismo a lo mejor de la ciudad de Copenhague. sí, y yo dije, pero yo voy a Odense. Y que no existe esta ciudad o está muy fea, no, no sabía, o sea, y no, no encontré nada. Literalmente fuiste Entonces, a la aventura, casi. sí, 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 no, no, no encontré nada. Entonces, eso me puso a pensar. Y después, ay, fue que cuando empecé a conocer más gente, latinos y así, vi que había como que mucha, mucha diferencia cultural. Mm, la hay. Entonces, sí, veía que muchos estaban frustrados y pues en la etapa en la que ya yo me encontraba, yo ya no me sentía frustrada, ya me sentía como que "Ah, aquí ya es mi casa, aquí ya estoy bien Ujú. y ya entiendo por qué pasa esto y por qué pasa el otro, pero pues mucha gente que viene no lo entiende. Entonces lo toma algunas veces personal Claro. y se amargan al estar aquí. O sea, que ya no les gusta o que ya no se quieren ir, Se pero porque desmotivan. hubo, sí, malos entendidos. Mm, Y también cuando me mudé, fue que en México, pues uno ve varios países, o bueno, uno ve Europa como Italia, España, Francia y Alemania. Y ya, o sea, eso es para de Europa. contar. Sí. Entonces, si le preguntas a alguien, ay, ¿quieres ir a Europa? Ay, ¿qué quieres conocer? Ah, pues sí, Italia. Ah, pues sí, París. Y no sé, o sea, Sí, que cuando se yo queda dije, ah, muy pues limitado, ¿no? Es decir, pues, sí, tiene que haber más países, ¿no? Dices tú, no puede ser solo esto Europa, tiene que haber algo más, ¿no? sí. Y ya cuando le dije a amigos y así, que me mudé a Dinamarca, fue así como de, ah, pues sí, es en Alemania, ¿no? Y yo, no. Ay, madre, ya, ya. Ah, pues sí, es una ciudad de Noruega, ¿no? Y yo, no. Es otro país, ¿no? Bueno, yo he Sí, sí, llegado a sí. oír, yo he llegado a oír incluso de Dinamarca, sí, ¿no es la capital de Suecia? Y tú, Sí. no, no. Sí, entonces no hay como que mucho conocimiento de Dinamarca y pues lo entiendo perfecto porque es un país pequeño, pero no sé, o sea, en cuanto lo llegué a conocer más, Ujú. ves que tiene mucha influencia en varios países del mundo y Sí, eso como que me sorprendió y dije, a ver, quiero enseñarle a la gente
que es Dinamarca, o sea, que Dinamarca no es una ciudad, sino es un país, Y que Dinamarca tiene muchísimas cosas muy bonitas. Uh-huh. Y también porque muchas veces los que llegan a conocer Dinamarca dicen, Copenhague. Entonces, no sacas tampoco a las personas de que Dinamarca solamente es Copenhague. Entonces, yo viviendo en Odense sé que también hay muchísimas, o sea, me encanta Copenhague, me encanta, he visitado un montón de lugares en esa isla en Sjælland. Uh-huh. Pero también veo que Odense tiene un montón de cosas, que Jylland tiene un montón de cosas, entonces... Sí, que aunque es un país chiquito, tiene también cosas para ofrecer, que no solo sea Copenhague, su capital, ¿no? Que tiene muchísimas islas, como dices tú, la península de Jutlandia, o sea, que tiene también su esencia, o sea, pequeñito, pero con sus cosas. Sí, exacto. Entonces eso fue como que lo que más me animó a abrir mi canal y ser más constante, porque ya lo había abierto creo que hace 2 años y nada más subí como 3 videos. Y ahorita ya estoy así siendo constante cada domingo y eso me ha llenado mucho porque recibo comentarios de que, no sabía esto, qué O sea, la padre, gente, la gente agradece, ¿no? Lo que, la sí, información que compartes, lo que les muestras, el acercamiento también de otra cultura, porque a menos de que leas, y como dices tú, en la situación en la que te encontrabas, es que apenas hay información sobre Dinamarca que no sea, que esto es de Copenhague y ya, o sea, cultura, tradiciones, etcétera. Eso la gente te lo agradece, ¿no? Cuando se lo muestras a ellos. sí. Entonces eso es lo que me animó a hacer mi canal. Claro, claro. Bueno, pues eso es súper, súper interesante. Tu canal, para los oyentes que nos están escuchando, por si alguno lo quiere echar un vistazo, un poquito de información, cómo se llama tu canal y si tienes otras redes sociales y también te quieren encontrar por Instagram o Facebook. Sí, claro, pues mi canal de YouTube se llama Laura en Dinamarca, que ahí pueden encontrar pues un montón de cosas de Dinamarca. Ahorita estoy en donde más me baso para hacer mi contenido es en los comentarios de la gente o los mensajes de la gente que me manda por Instagram. Y esto me lleva a mi Instagram, que es Laura en Dinamarca también, sin espacios. Todo junto, ¿no? Entonces, sí, todo junto. Y esos son los dos, esas son las 2 redes sociales que tengo, YouTube y Instagram. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Laura, por haber participado y haber compartido esta información tan valiosa para los oyentes. Si el podcast de hoy te ha servido de ayuda, si te ha aclarado algunas dudas, me encantará saberlo. O si quieres hacerme llegar tus sugerencias para otros episodios, lo puedes hacer escribiendo un email a hola@anordic-story.com. Por último, te animo a que me sigas en mi canal de YouTube, A Nordic Story Dinamarca, donde también encontrarás material práctico sobre mudarse y vivir en el país nórdico, o en Instagram con el mismo nombre, A Nordic Story, donde tienes una ventana a la vida cotidiana en el país. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio.